Bueno, un martes convertido en un lunes cimarrón, martes primero, día del trabajo. ¿Y qué es un cimarrón? Bueno, cuando te meten una cosa por otra. No, y que te, No. Mantiene, y que te mantiene volando sin Aunque, lugares fijos. sí, porque por eso es. Porque, Por eso lo no de te digo cimarrón. un chivo cimarrón. Un chimbo sin barrón. Y que Sí. como O es un chivo- puerco, un puerco. poco sin cimarrón, barrón. o un jabalí. Un jabalí. Un Ah, no, jabalí. ya, un jabalí. Sí, Sí, que más eso que es, algo y que cimarrón. esa carne dura, pero es que el tipo monte adentro que para. Sí. El tipo no se va por ningún lado. Y unos nervios. El tipo de que una gente a correr fanático Espantado, ¿eh? y desarrolla piernas y músculos. Y entonces lo grande del caso es que Entonces es tú- algo instintivo, porque ¿Es él lo que quién? busca es la cúspide. La cúspide, claro. Para No, mirar de porque él arriba para abajo. entiende por su Porque habilidad. exactamente. Sí. eso Él es porque- entiende su habilidad, que allá arriba no lo alcanza. No, ya no lo alcanza, y que él puede Sí. ver a, él puede ver a todo el mundo. Sí, Eso es. Pero no a todo el mundo le gusta No. la Y- subida. pero ahora, ¿y a qué traen ustedes? Por lo de cimarrón. Lo- Es que lo buena. político, Ahí que- no hay garantía de Yo nada. lo que te digo, Así que están los políticos. los yo lo que te políticos digo son Están cimarrones. todo yo lo que te el estoy diciendo a ti que no a todo el mundo le gusta la subida. Claro, claro. Mire, Eso es verdad. ¿Y por qué? le cuento algo. ¿Qué tiene que ver la subida? Nosotros andábamos con un hermano en llave este fin de semana. Y nos tocó ir a ver un transmisor a un sitio ahí. Y nos dieron, es allí, El allí del campo. el allí del campo. Y Rueda y Mire, Rueda. Santiago, no, si hubiese sido rueda y rueda está bien. Porque rueda y Si rueda no es las derecho. condiciones. Sí. Rueda y rueda es derecho. El problema es que cuando le dimos para arriba, no íbamos ni por la mitad. Y cuando miramos así para abajo, se veía el país entero. Ah, Ahí. me devuelvo. ¿Eh? Me devuelvo. ¿Cómo que si me devuelvo? Muy peligroso y muy peligroso. Y lo grande del caso es, La Santiago, que de peligrosidad. donde estábamos hacia seguir adelante no había pista. Era un camino malo y arenoso. Ah, pues, un Que ahí no había tractor que guagua, andaba. ahí no había jipeta que afianzara No. para atrás. Y cuando le dimos para abajo, ahí fue que nos dimos cuenta de la que estábamos. Sí, porque bajaban con los El ojos y colega, llegaban a... su hermano y amigo Domingo Bautista, que era que andaba con nosotros, cuando íbamos por la mitad, que yo una me paré, me miró y me dice a mí, ¿y qué fue? No. ¿Qué es lo que tú pretendes? No hay necesidad. No, de eso. no hay necesidad de eso. Y va a haber un transmisor pendejo conectado prendido. Ahí, pues, si uno hubiese ido a salvar una vida, pero había un transmisor prendido. Sí, pero no había A verlo. A verlo No, nada no, más, no, a ver el pero transmisor. no, Usted podía mandar a alguien No, no, y no, pagarle. Dino, si usted mira, tiene bombillito No. y ya. No, no hay Pero necesidad, yo no, vi. no había necesidad. nos devolvimos y cuando nos devolvimos nos encontramos con otra jipeta en el gabinete. Y las dos jipetas no cabían. No. Entonces peleando, Pero- tiraste tú, vete la... No, que así era que estábamos. pero Tírate tú tu sabes- papá para yo cruzar. Casi fue. Pero tú sabes lo decepcionante del caso fue. Era la imagen que uno tenía Sí. de que era el lugar, porque yo creía que era un lugar que era de fácil acceso Sí. y muy, qué sé yo, de muy glamuroso. No, es una loma y un precipicio y una cosa. Porque creíamos que era ese lugar, creíamos que era otra cosa. Digo, tan así que nos pusimos a valor en la jipeta de Carlos. ¿Por dónde la gente invierte su dinero? Para el glamour de las villas, de las casas de veraneo. Eso y ya la tu cosa. bandera. No. Mire. Pues ya tú tienes. No, él sabe. pues Mire, oiga un dato que le voy a decir. pero un mira, día me dijeron, no, "Digo, vamos a Alto Bandera". Y yo, ¿y a dónde? No, Mire, pero no. lo grande del Es un caso error, es- no, son errores. Lo grande del Suerte caso, que dije que no. No, pero mire, lo No hay grande del necesidad de caso eso. de Santiago, que uno encuentra una cabaña aquí y otra por allá, pero lo costosa de esa cabaña. Es que ya en helicóptero ahí usted está en No, yo creo que sí. Que No, ahí no se llega en carro. No, pero después lo entendimos que es Después lo verdad, entendimos que que es por ahí en helicóptero. helicóptero que se llega. No es Sí, el ahí no. vehículo. Sí, nosotros fuimos inocentemente. Inocente. Ahí en Si a darle que helicóptero. para arriba eso. Dale para allá. Sí. Fue un Mire, error. Y entonces suerte, desde temprano hay neblina. suerte de que nos Desde miramos te- todo. Y si te coge la tardecita, hay neblina, no, No, se ve sí, nada. no, Sí, no, eso es lo peligro. Sí, eso es peligroso. La suerte de eso fue que ahí a nosotros no nos agarró un aguacero también de lo que se planta. Ese ahí. otro. Sí, eso. Y entonces se pone rebaloso. Sí, no, porque- No, pararon, íbamos a tener que aparecer otro vehículo ahí. Exactamente. Porque yo andaba con mi familia entera. Ese sí, es que- Ay, no, y que era un riesgo. Ay, Pero después entendimos que sí que es en helicóptero que se llega. En Y además, helicóptero. como dice Carlos, esas inversiones que hay en esas casas. Que no hay necesidad, gente. Óyeme, para tú Mire, utilizar eso mire, de ¿usted cuándo quiere una en vez. cosa? Analiza nada más. Usted ¿Cómo quiere- subieron los Los mobiliarios? Pero eso es lo que estábamos diciendo. No, eso fue en Eso es lo que helicóptero estábamos también, diciendo. en helicóptero fue todo Yo eso. estaba diciendo. ¿Qué camión llega ahí? No. Yo Ahí estaba, llega yo estaba camión. pensando después de todo, digo, pero un transmisor y una torre. Y yo mismo decía, pero ¿y en qué vehículo subieron esa torre por ahí?
No, eso Santiago, va. que no hay forma, Santiago, de que por ahí se es suba que nada. No se sube así. Ni aún en fase, no, ni en la fase de la Eso es no en la fase. colocado en helicóptero. Sí, sí, Ah. El transporte de eso es sí, eso. sí, esto es fase. Porque Porque tuvo mira, una villa ahí, esa villa fue hecha a base de helicóptero, de viaje. Señores, ¿Y pues, quién sube mobiliario pero ahí? usted pero sabe- el ego de la gente, señores, pero- que para invertir esa pero cantidad de entonces- pero dinero lo que nosotros en estábamos- esos lugares. pero lo- Ay, lo no, que pero eso nosotros es mucha estábamos- pobreza. Lo que nosotros estamos hablando, Ay, no, pobreza no, mental. no, Pobreza mucha mental. pobreza. Pero lo que yo me No, preguntaba, Dios. Santiago, oye, usted se pone mal una noche en una villa, ¿de qué es lo que le espera? No morirse. No tiene que tener un helicóptero ahí. Ya, es que el helicóptero lo vaya a recoger. Sí. Porque a recoger lo que va. Pero No, si que no es si tú posible. observaste que vimos nosotros que la gente va en helicóptero a comprar la autopista para llevarse Ah, sus sí, claro, chicharrones. sí, va a ser- ¿Para dónde tú crees que lo llevan? Sí, eso es verdad. ¿Para dónde tú crees que van esos chicharrones? Sí, Es para un sitio Es para allá arriba que va. donde no se puede bajar. Sí, y- no puede ser, entonces vamos. con helicóptero yo llego, pago Ve la cómo te- media hora. 5 libras de chicharrón allá Sí, abajo. los Sí, 900 además- dólares, págaselo. Además, sí, eso se Pero notó. ven Porque acá. usted no vio la respuesta tan sencilla que dio el piloto. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Y eso se quedó así, Sí, él no salió de su casa, no salió de su barrio a comprar eso. Él lo mandaron de un sitio, de un sitio. de una loma de esa. Sí. Ve a comprar unos chicharrones que Sí. hacen falta aquí para la picadera. Sí, por la picadera del mediodía, porque era el mediodía. Pero óyeme, tú sabes, yo después me puse a El pensar ego, como tú hasta dices. dónde es posible entender cómo la gente invierte el dinero. Porque hacer unas construcciones por ahí millonarias, de mucho glamour y de mucho placer, cientos de miles de pesos, para usted ir, No, de miles de pesos no, cientos de millones. para usted ir una vez al mes por 2 días o 3 En Chile al mes. e instalarse En Chile al ahí. mes. A veces No, pero yo no 3 veces en puedo el año. entender eso. No. ¿Usted quiere Yo no usted puedo- quiere yo no una puedo cosa, Santiago? entender Santiago, ¿usted eso. quiere que le diga una cosa? Ay, no. Yo fui con una persona, Eso es abusivo. pero oye, yo fui con una persona, ni siquiera a Alto Bandera Constanza, como usted nos dijo, a Jarabacoa, ahí, antes del vivero de Jarabacoa, En Los de la Pinos. carretera ahí, en Los Pinos. En Los Pinos. En Los Pinos. Y yo fui con un señor que tiene una cabaña ahí. Y el día que yo fui, ese día le fuera a pagar 6 meses de salario al que se la tiene, porque él tenía 6 meses que por ahí no pasaba. Oye, Y cuando yo entré ahí, Santiago, mire, yo no lo voy a decir. Dejemos eso ahí. mira, eso es injusticia social. Eso es este país. Eso es injusticia social esto. Mire, con los No, cuartos. estamos- Ninguna formación Pero ahora tú te política preguntas, puede ¿por garantizar qué eso. dinero Mire, alguien no, no, invierte no. y tarda 6 meses Que no es sin de ellos, ir? porque no es de ellos ese Porque dinero. ese dinero no duele. Santiago, con lo que cuesta una sola de las cabañas nosotros mismos por ahí, que yo pude ver por ahí, se resuelve el problema de un municipio cualquiera de este país. O del hospital Jaime Mota. Y sobra dinero. Para más sencillo, del hospital Jaime Mota. Y sobra dinero. Y se reduce la tasa de mortalidad porque infantil yo, en el hospital. yo vi villas de esas por ahí que aún estando cerradas tenían parqueadas 3 y 4 trimotos y cuatrimotos y todas sus cosas. Ahí, sí, estaban sí. ahí parqueados. Güey. Sí, Eso más se pero prende cuando los dueños llegan. No, pero eso no es con Así dinero es. de esa gente. No, porque No, esa no, es no. la, No, porque no la creo. opulencia No a la creo- que han llegado, porque ustedes están hablando de eso. No creo que la visión Pero en del ese ser sitio humano- donde tú estabas, ya son muchos colegas tuyos, periodistas y comunicadores, que disfrutan de ese tipo de villas. Ah, Mire, sí, O Piedra sea, Blanca, han tenido la suerte, Alpes, han tenido la Pino. suerte muchos periodistas, porque la verdad es que hay que decirlo, han tenido la suerte, como han dicho algunos, y que su trabajo le ha permitido lograr y que ellos no se sienten mal de que otros no hayan llegado a tener esas ventajas, Ese éxito. ese éxito moderado de poder disfrutar de esas villas. Incluso ya ni en vehículo van. Me dicen que es en helicóptero que llegan. Periodistas, ¿eh? Mire, no, pero yo le voy a decir una cosa. En helicóptero. Y Y esta profesión no deja eso. no, pero es justamente. O sea, dejémonos de En la pendejadas. actividad que estábamos en Jarabacoa era domingo, que tenía Domingo Bautista tenía un conversatorio con los locutores de Constanza. Y hablaba eso mismo que usted está diciendo. De la vergüenza que Domingo Bautista siente de muchos colegas de él, que él conoció en su momento
¿Usted me entiende? Comiendo en fondita y en Sí, así comedorcitos de es, estos de así es. 125 Que pesos. no es por plato. malo, porque No, tampoco es mal. no, pero no estamos diciendo que es malo, Santiago. De que se coma en la fonda, porque No estamos bastante diciendo que bueno es que se malo. come. no. Es querer presentarse hoy ante este país con una opulencia económica que no se puede justificar tienen por de dónde ningún lado, justificarla. Santiago. O sea, ¿cómo Porque salen ese es el con eso? problema. Bueno, Es que no se puede. yo ¿Cómo le voy a salen con preguntar a eso? ustedes dos. Hoy, casualmente, a raíz de todo eso, vence el plazo dado por la Dirección General de Impuestos Internos Así es. sobre la base de la ley 1192, que tiene que ver con el IR2, me parece, que es El IR2, el IR2, Sí. que tiene que ver con la declaración jurada física del pago de los impuestos de las personas. Y que la mayoría de las personas no lo hicieron porque eso era hasta el 31 de marzo. Yo hice mi declaración antes del 31 de marzo. Hubo un espacio a raíz de la ley 155-17 que otorgaba la declaración de bienes, de activos de la mayoría de la gente que no ha declarado por décadas los bienes que posee. Y entonces, al día de hoy, vence ese plazo. Se ha pedido una prórroga, están pidiendo todo el mundo que den una Amnistía. una Una amnistía fiscal para todo aquel que tiene bóveda en su casa, cisterna, armario, refrigerado con millones de dólares, millones de pesos, según dicen, y para todo aquel que tiene cuentas bancarias en el extranjero, en dólares, que nunca la ha reportada al fisco, para aquellos que tienen, como está narrando Henchi y Carlos, esas villas que cuestan millones de dólares en esas montañas y en otros lugares que tampoco nunca han sido declaradas. Aquellos que tienen 15 y 12 vehículos de lujo, que tampoco lo han declarado. Y aquellos apartamentos que según una información que me pasaron, nosotros aquí en Primera Hora, que venimos haciendo una exhaustiva investigación sobre la base de quienes pagan o no los impuestos, de que aquí hay personas, senadores, diputados, funcionarios, exmiembros de tribunales, de la Junta Central Electoral y de otros organismos, que disponen de 200, de 100, de 50, de 30 apartamentos, que muchos de ellos no están a su nombre, pero son de ellos, y que entonces la Dirección General de Impuestos Internos está haciendo una reevaluación en torno a la evasión de todos esos pagos, que son millones de pesos, pero que esta gente, al fin y al cabo, no van a poder mostrar la autenticidad de dónde provienen esos dineros con los cuales compraron mansiones, vehículos, apartamentos, cuentas en el extranjero y aquí, millonarias. Eso va a ser difícil, gente. Sí, porque mira, hay una situación que todo el mundo Muy tiene que difícil, prever que tiene que pasar. Fíjate que hasta por cultura nosotros no tenemos la costumbre de tratar de definir nuestras cosas, lo que vamos consiguiendo. En todas sociedades del mundo que sea medianamente organizada, que no es nuestro caso, porque digo que es por cultura. Aquí hay mucha gente que compra cosas de gran valor y no le interesa ni siquiera, como es de él, no le interesa ni siquiera pedir factura. No le interesa. Sino Pero el bien adquirido. Sino el bien adquirido. Y como eso es de él, y él sabe que fue bien habido, pero no tiene algo que pueda decir, lo compré en tal sitio y miren aquí. La matrícula, ¿qué es? Es el título, como cuando usted tiene un inmueble. La matrícula es eso. Pero cuando usted no tiene ni una carta de título, ni una matrícula, lo que usted tiene de la consecución, ¿qué es? Es una factura.
que si usted compra un electrodoméstico, le dan en la tienda a su nombre el costo y la modalidad en la cual lo obtuvo, si fue a contado o a crédito? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que con esta ley necesariamente usted tiene que tener un registro de todos los bienes adquiridos e incluso de cómo usted recibe el dinero para usted poder comprar ese bien mueble o inmueble. Entonces, los dominicanos tenemos que hacer lo posible de entender de que ya hay una legislación aquí en el país de que necesariamente tenemos que manejarla con pulcritud. Porque si usted, aún estando vivo, no pasa por un mal momento, fácilmente en el futuro, a un hijo suyo, después que usted desaparezca, le va a transferir ese mal momento que usted no vivió. Entonces, yo siempre he dicho, y hemos dicho aquí en este programa, de que hay que hacer lo posible de enseñarle a la gente en qué consiste esta ley, educarlo, orientarlo. Y ahí veo que Magín está en esa intención cuando suspende todas esas cartas de aviso para entonces darle una orientación a la gente en torno a lo que es esta nueva ley. Porque no es el mero hecho de que sea para perseguir aquellas riquezas que se pueden entender, entre comillas, que puedan ser mal habidas. Es también para legitimar lo que ha sido bien habido. Que haya una claridad porque usted va a tener que pagar por eso. Entonces, si usted no paga por eso o no tiene eso debidamente claro, el Estado puede perseguirlo y es la ley que lo dice, que tiene que perseguirlo porque usted tiene que aclarar cómo usted tiene sus bienes. Y si no lo demuestra, incautárselo. Y si no lo demuestra, viene la incautación, o de lo contrario, una negociación que podría ser entregar el inmueble. Sí, así es. Para no ir a la No cárcel. incautarlo por medio compulsivo, sino que usted tenga que entregarlo. Para no ir a la cárcel. Para entonces no ir a la cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Que eso necesariamente los dominicanos tenemos que entender. Los dominicanos que nos ven, que están en el exterior, que sepan que no pueden estar mandando cuarto así aquí. Usted no puede mandarle a Fran Liranzo hoy $2,000 y la semana que viene mandarle $1,000 y después mandarle $1,500 porque a Fran lo van a llamar y le van a decir, mire, venga acá, acompáñenos hasta aquí, venga. Y entonces va a tener que hablar con una gente porque le van a dar el récord. Mire, usted ha recibido, en un mes usted ha recibido $7,000. Y usted ha adquirido, y entonces, con esos $7,000, el depósito de un apartamento. Correcto. Entonces, ahora demuéstreme de dónde usted sacó o para qué y quién se lo está mandando. Y se lo ganó bien. Y se lo ganó, el que se lo mandó. Se lo ganó lícitamente. Ahora, pero no puedes recibir dinero así aquí. ¿Usted quiere que le diga algo? Cuando yo estaba con Pachá, en esos 2 años que duré con el Pachá en el programa, estábamos organizando una actividad aquí en Dominicana y Pachá me mandó en menos de 2 meses, Pachá me mandó un total de $6,000. Cuando yo entré 2 meses posterior a los Estados Unidos, a mí me pararon y me interrogaron que para qué era ese dinero que yo estaba recibiendo, que estaban registrados y en vivo. Sí, claro, claro. Santiago, y después yo intenté en Nueva York mandarle a Mercedes aquí $300 de Nueva York aquí, y Western Union no me lo quiso mandar. Porque ya había pasado el límite. Porque ya había pasado, exactamente. Ya te había pasado el límite. Tiene que mandarlo a otra gente con otros. Otra gente cualquiera, menos yo. Entonces, no quieren entender lo que dice Henchi. No queremos entender, y yo le estoy pidiendo a los contadores públicos autorizados que firman estados financieros, a los notarios públicos que firman las actas de las compras y a todo aquel que va a hacer compra de bienes y servicios que tenga claro y preciso quién le va a pagar y cómo él va a pagar. Así es. Si usted va a vender un vehículo o una propiedad, una vivienda, una finca, no reciba dinero en efectivo, no lo reciba, haga su transacción en el banco y que usted reciba y deposite en el banco el documento que acredita la venta de su inmueble y por la cual usted está recibiendo 5, 10, 15, 20 millones. Para que el banco certifique a las autoridades que usted recibió un dinero limpio. De lo contrario, usted va a tener problemas con estas 155
17, todos los procedimientos de esa ley, lo venimos diciendo, son penales. Sí, el tipo Son penal. penales. Llevan cárcel e incautación y descomiso Y multa. de bienes y multa mínima de 100 a 200 salarios. Entonces, para evitar todo eso, que es lo que Magín ha estado y que ellos debieron hacerlo mucho antes, porque hay culpo a Magín Díaz, director de Impuestos Internos, y a toda la dirección de esa institución. Esa campaña debió venir desde el pasado año. Inmediatamente. Sí. Inmediatamente se aprobó la ley 155-17, debió venir esa campaña. No, hombre, Santiago y gente. No la aplicación, antes de aplicar. Antes de la Sí. aplicación, Sí, para porque ir eso orientando. sabía. Para orientar lo que Claro, venía. Porque todo el mundo tiene que saber lo que venía. Porque es que tú no me puedes dar a mí. Ajá. Entonces, después que tú me das el golpe que me va a decir a mí, mira, ¿Cómo que? pásate este pañito que Dime cuando antes, ¿verdad? dime Vete antes, preparando. Te voy a dar Sí, claro. No, pero para que te vayas arreglando. Sí, para que te vayas arreglando. el golpe duro, ¿eh? Para que te vayas Bueno, arreglando. usted tiene que ir ya Y haciendo tiempo entonces, diciéndolo. yo le estoy diciendo a mucha gente que incluso hacía transferencia normal a familiares, a hijos que están fuera, de enviarle $1,000, $2,000, que están estudiando. Que eso es lo que yo incluso. queré preguntarle a usted ahora. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es un problema serio. ¿Qué va Porque a el pasar banco con te va a eso? decir a ti, escucha. Pues yo supongo que, por ejemplo, yo No, si tú vas al banco ¿Eh? y tú quieres $2,000 para enviárselo a tu hijo o tu hija que está afuera, tú tienes que llevarle al banco de dónde están los 6,000 pesos que tú estás pidiendo a cambio de dólares, de dónde te lo ganaste. O sea, transferencia limpia. Para el banco entonces, darte los $2,000 y serte el canal de enviártelo a que ella los retire en el extranjero. Pues yo le hago una O sea, pregunta. tú tienes que demostrar de dónde están los pesos Sí, primero los pesos. para poder generar los dólares. Y se lo estoy advirtiendo a mucha gente que no está entendiendo el juego, ¿eh? Yo le hago una pregunta a usted. Ya no es tan fácil. Yo le hago una pregunta a usted. Dígame a ver. ¿Usted cree que eso se le va a implementar a todo el mundo? Chiquito, grande y de Bueno, todos los tamaños. Hay que ver la política americana. Bueno, hay que ver, ¿Cómo la política americana? sí, porque la exigencia Eso en la norteamericano, banca, el la norteamericano presión está- está en la banca. esa pues, ley. pues aquí va un juidero. Sí, eso es lo que te- Sí, lo que te la diciendo. presión está en la banca. Aquí va Si un ya, juidero si tremendo. sale Trump y ya la corrupción y el lavado de ¿Tú activos sabes de qué te la y el presión? narcotráfico no existe, quizás pueda variar, pueda ser más flexible. Ahora, pero mientras tanto esa enti- política yo entiendo, americana... oye, yo entiendo a Carlos. La presión todavía no ha llegado a su máximo. Es que no ha No, llegado. No, o esto no ha sea, comenzado. no, pero Lo ¿cómo que va a Carlos está ser? diciendo Es que está esto no ha comenzando, comenzado. pero ya los bancos le están advirtiendo a Y se- muchos funcionarios y se notará. que se han hecho de dinero y senadores, diputados, porque tampoco aquí tenemos que tapar a nadie, ¿eh? Y alcaldes, todos los que se han hecho millonarios No, con el dinero del Estado y banqueros, y no me- tienen los y bancos banqueros, no y me banqueros refiero- que han incrementado su... No me refiero a banqueros. de rifa de aguante. Exactamente. Estamos hablando de los bancos Y comerciales. dealer. Sí, Sí, dile. y bancos comerciales que donde están esas cuentas Pues millonarias. Yo te quiero preguntar a ti una cosa, Santiago. Genchi, ¿y cómo es que un dealer va y se para allí en un sitio y compra 50, carros? sí. Pero ¿y qué fue? millonario? Pero, ¿Para parquear a dónde? No, pero eso no es así. No, que el que man. menos cuesta $150,000. Sí, Pero para parquear, sí. Calcula 10, Pero parquear, estamos hablando de 1,500,000. No, pero para no lo parquearlo, pongas ¿a tanto, dónde? no lo pongas tanto. Por los $50,000, que tú traes 50 carros, $50,000, tú tienes que saber dónde están esos cuartos. Es que eso no es así, que ese negocio no da para eso, así. No, ese negocio no lo pongas 150,000. Ponle $50,000 un carrito normal, un vehículo, pero que tú compras 50, que embarques 50 y que pague los impuestos aquí. ¿Y qué es lo que más hay No, en el pero país no. a la entrada de todos los pueblos? Dealer, así, así no vete Y para en el la Cibao. avenida. No, aquí. pero, vete no, para pero el Cibao está para que bien, tú veas. Santiago. No, y el este. ¿Eh? Santiago. Sí, pero yo te digo el Cibao porque son 17 provincias. Pero Ah, está sí. bien. ¿Entiendes? Santiago está hablando, Demasiado. Santiago está hablando de que cuando uno entra a los pueblos y cosas. Es lo dealer y que tú cosas. ves, Sí, dealer. pero está bien, pero Santiago, y cuando tú te vas a contar las bancas que hay dentro del pueblo, Ah, también ese. las bancas que hay dentro del pueblo, pero esto ¿La es banca de lotería? pero ven acá. pues y es eso una deja falta- tanto. Es No, una pero- falta de respeto. Pero, ¿y los drinks? ¿Y los drinks? ¿Eh? ¿Y los drinks? Son centros de la Bueno, mano, que, bueno, actividades. bueno de que la mano. ahora Que sí. te lo Los venden en la drinks, discoteca. Ahora, Claro, los ahora drinks. ahora Ay. aparecen unos lugares. Te ponen hasta un chuchuruchito ahí, pero es un drink. ¿Cómo es que se llama? Con bebida de último modelo. ¿Cómo que se llama tu asunto que hay ahora, Fran? ¿Dónde tú vas? Que están todos los licores y todas las cosas. Un liquor store. Liquor Los store, liquor liquor store. store. Óyeme, Sí, sí, pero liquor eso es un store, sí, asunto sí. asombroso. Bonito. Sí. ¿Eh? Hay uno nuevo ahora ahí en la
Pero oye una cosa. a donde comienza el alma mater, termina la tiradera. ¿Tú sabes? Muy lindo, que era una Oye, cosa ahí de o sea, Balaguer. cerca de la UAS. Sí, no, ahí en la No, esquina. aquí en la esquina. Ahí tirado dentro. tú Casi pasas como por 27. Ah, sí, en la esquina. La caña, que sí, ¿o qué? Que le Sí. dicen. Pero oye, Muy lindo, ¿eh? Yo tengo un amigo que yo tengo un amigo que tiene un drink. Yo tengo un amigo que tiene un drink y me explicó cuál es la modalidad de eso. Ah, Sí, claro. ¿Por ahí modalidad? Sí, claro, eso tiene su modalidad de lavado. Tú perfectamente en un día, tú puedes lavar 100,000 pesos dominicanos en un día. Pero, Claro. pero son ¿Tú sabes por máquinas, qué? son máquinas No y son mujeres máquinas. que lavan a mano. El caso es que como son bebidas Es a mano que lavan. extranjeras, usan ACE. Son caras. Mira, ¿Usan ACE? son bebidas O extranjeras. le dan palo en la ponchera como en el río. No, Oye, sí. no, como Sí, Sí, en claro. el río era Sí, con sí, palo. en No, el no. río era una piedra. O si no, Ahora, la piedra le van a la pim, piedra pam, también. Sí, para sacarle el Ahora, sucio. la ropa de antes duraba mucho. Sí, era muy buena. Y pero con la esos piedra golpes. no era la misma, porque mira con lo que se hacía. ¿Y tú te acuerdas que se le pasaba? Y Era de los pantalones de tela de lona. Cuando comenzó a variar la modalidad, entonces le pasaba un cepillo, ¿te acuerdas? Sí. Guap, Fue guap, así. guap, pelando el Y cepillo. sumado a eso, ustedes con la planchada le metían candela y almidón. No, pero era no, una eso tela. también. Ahora separaban, No, mira, estos muchachos no conocieron el almidón. separaban los Mira, pantalones. ¿Usted sabe de dónde salió el almidón? Mire, no maestro. recuerdo. No, pero oye, esto. La abuela En mía casa, la abuela mía le planchaba unos pantalones del abuelo mío. Mira, Frank, lo paraban así, se quedaban pero yo parados. te voy a decir por qué era. La yuca, La yuca, sí. en mi casa, había un paño blanco largo. Entonces la yuca había que guayarla. Entonces mi hermano y yo éramos 4, entonces nos turnábamos. Jala el trapo. Dándole vueltas Ah. y una batea abajo. Y caía toda esa agua de la yuca. Sí, parando. como La dicen. yuca se usaba para la arepita Sí, y para y para hacer todo. casabe, y Y casabe. hacer todo. Entonces, eso que caía era el almidón de El la almidón yuca. de la yuca. Eso lo echaban entonces en una cubeta y empezaban a darle vuelta. Para que cuajara. Y hasta que eso se ponía medio Espeso. peso. Una harina que prácticamente. Parecía una maicena. Una maicena, correcto. Entonces, las camisas y los pantalones estaban ahí. Sí. Óigame, eso era así era que se lavaba. Almidón. Pero eso no era nada. Sacaban eso ahí y lo ponían al sol. Sí. Entendido. Después que lo sacaban, para que se secara de ese almidón. Y eso era como un trueno Sí. así. Entonces después lo mojaban, le tiraban agua. ¿Y tú sabes con qué lo planchaban? Con una jodida plancha que la ponían al carbón. Sí, Sí, al de arroz Eran vivo, de hierro, arroz vivo. al rojo vivo. Entonces le daban a ese pantalón Y quedaba eso derecho. o a esa camisa. Y yo recuerdo, cuando yo estaba en la escuela, la camisa era de caqui. Llegaba con esos filos. No. Derechitas. Que yo muchas veces tenía el cuello colorado. Sí, o sea que era un pelo de un hilo quedaba Sí, más duro que un filo de cuchillo. Entonces tú te molestaba ahí y tú llegabas colorado y era ese hilo así que estaba, mira, Ahora mire. duro. Ahora las mujeres pasaban trabajo. Lavar. Lavar y planchar. No, eso era pero no, claro. En pero- esa no, época. No, pero no solamente eso. No, Usted, Carlos. usted está hablando de Carlos, lavar y Carlos. planchar, No, pero. Era un abuso. ¿Y cómo era que se alisaban las mujeres antes? A una tenaza metía en el En el el carbón. vivo, sí, en el carbón. Arroz vivo y también. hojitas. Así. Y se pasaban eso. La Se mujer han realizado. Las mujeres han pasado trabajo en este país. Por eso es que hay que querer. Oye, sí, mira, hay que querer proteger. tú sabes que la vieja mía decía. Pero sobre todo esa la gente actual, de esa generación. la madre que Porque tengo ahora. Esta muchacha de Digo, ahora no. Espérate a ver este chiste. Ah. La segunda madre mía No, ahora, pero- doña Mane, No, pero mira, que yo Santiago. sé que a lo mejor no está viendo. Ella dice que el mayor invento de la historia que ha habido para ella, El alisado. no, la lavadora. Ay, sí, la había habilizado. Porque las manos, Sí, Sí, también, eso- sí. se la- mira. aparte de que había que ir al río Pero- a dar tablazo y a venir con eso en la cabeza, Venían peladas. y venía en tope, Y las que uñas cuando y ella vio todo la eso, lavadora sí. por primera vez, Y ella dijo, aquí me salvé. no dice que es el invento más grande. Pero como quiera, es verdad, yo estoy de acuerdo con Hincha, la mujer hay que quererle y cosas. Pero tú entonces, sabes lo que sí. planchar en esa época. No, y además, imagínate, y más cuando... Y no, porque tú dormiste. No, pero yo estaba aquí. ¿Tú sabes cómo te voy a arreglar? Habla claro. ¿Cómo? Y yo te voy a esperar aquí cuando tú llegues. Sí, la mujer. Señores, había trabajo. Sí, sí. Mira, y Eso hablando no tiene de... nada. Ha Estos evolucionado muchachos no mucho, saben sí. lo que es eso. Mira, yo recuerdo que como no tenían la habilidad, las madres, cuando empezaron a llegar los pantaloncillos de látigo, como eran blancos, se equivocaban y lo echaban en la lata que estaba hirviendo, que era para corregirlo, para matar y que todo. La arroz blanca le echaban en una lata hirviendo
Entonces el elástico del pantaloncillo que era así, terminaba así. Sí, Sí, se- porque Entonces había que hacer un templaba nudo. por el Perdía- caliente, por el por el caliente. caliente. rompía la elasticidad, porque Entonces- el agua caliente Entonces yo recuerdo que yo llegué a ponérmelo con un nudo. en un lado. Sí, para que no se me caiga. Digo, ya eso también se iba como una funda entera de un lado. Entonces tú tienes ese pantalón levantado de un lado. Pero, oye, bueno, los pero mira, hay que avances. reírse porque Estos muchachos no conocieron eso. un martes primero, día del trabajo, que uno no sabe. Bueno, miren, otro tema que está un poquito delicado, Santiago y Genchi, es lo que aconteció en la primera brigada del Ejército de la República Dominicana. Sí. El día de ayer, en horas de la tarde, todavía familiares Hay una desinformación tremenda, porque los familiares están dando una versión y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas da otra. Da otra. Entonces, la pregunta que se hacen algunos familiares de jóvenes, son mujeres todas, son muchachas, entre 19 y 24 años, es que ¿por qué la están dializando? Porque la están dializando a las muchachas. Inclusive hay fotos que están rodando, Santiago y Genchi, de familiares que pudieron entrar a la sala y tomar fotos y grabar a sus hijas practicándole diálisis y otras ¿Por qué le con está limpiando la piernas sangre? enyesadas. ¿Por qué le está limpiando la sangre? Esa es la pregunta. Y entonces No hay información. ayer en horas de la tarde tomaron la decisión los médicos y el director del Hospital Central de las Fuerzas Armadas de no permitir que ningún pariente entre a ver a sus familiares con celular ni con nada en la mano. Ajá. Se lo prohibieron. Pero tampoco dan la le información. están revisando antes de entrar. No, ellos están diciendo que todo está bajo control. Sí, pero Las autoridades del ¿bajo hospital qué? Está bien, está bajo control. Pero ¿bajo control de qué? ¿Qué es lo que ha pasado para que motive que ya está bajo control? O sea, ¿cuáles son las causas de por qué están ellas ingresadas y cuál es el control que se tiene de la razón por la que están ingresadas? Bueno, Porque eso es una pregunta, dice, todo está bajo control. ¿Pero control de qué? ¿Qué es lo que está pasando? En principio se hablaba de unas 60 jóvenes. Sí. Después bajó, que eran 39, después de 39 bajaron de que a que eran 20 y ahora de que finalmente de que son 14 y que de las 14 hay 12 que están en cuidados intensivos, de que porque sufrieron de que con más severidad la ola de calor, de la temperatura y que las otras 2 están en salas normales del hospital. Pero lo cierto es ¿Pero que a qué los se debe la familiares... diálisis? Bueno, Eso es una pregunta. bueno, pues entonces el problema es que Uno busca, ¿cuál es la habrá razón? que averiguar a ver qué es lo que pasa. ¿Qué genera una diálisis? Contaminación. No, tú tienes los riñones con ¿Y problemas. pero le digo? No están Sí, funcionando, los riñones no están están funcionando. contaminados, están infectados. Contaminación en la sangre. Entonces, ¿qué está pasando? Que digan el parte médico. Todo está controlado, sí, pero ¿en base a qué? La confusión la han creado ellos mismos. Sí, claro. Porque ciertamente eran 60 las que estaban sometidas Sí, a eran 60, ¿verdad? Sí. Eran 60 las jóvenes Dicen que estaban en el proceso. Los familiares. En el proceso de ejercicio. Entonces, 10 o 12 de ellas no sufrieron afecciones de nada. Pero no obstante a la situación, fueron también llevadas y fueron despachadas. Entonces, en la misma medida que se le fue reconociendo, hay muchas de ellas, incluso cuando se llegó, dijeron que eran 29, las otras eran que habían estado sometidas a un proceso de deshidratación ¿Sabes lo que es? y seguían con los ejercicios. ¿Qué fue lo que pasó con el Entonces, joven que cuando murió a tu recientemente en la Marina? Exactamente. Dos jóvenes. Entonces, cuando a tu sangre tú no tienes agua, ¿entiendes? Sí. Colapsan los riñones y colapsan los pulmones también. ¿Por qué? Porque tú necesitas oxígeno, el oxígeno te lo da el agua, el H2O, como dice la gente. 75% del cuerpo. Exactamente. Es Entonces, agua. si tú estás deshidratado y sometido a unos ejercicios muy rigurosos, muy intensos, Excesivo a la capacidad del cuerpo. y durante mucho espacio de tiempo durante el día, entonces fácilmente tú puedes hacer un colapso. Ahora, ¿qué sucede? Que los cuerpos de las mujeres no son igual en Al del términos hombre. naturales que el del hombre. La mujer sufre un proceso de deshidratación más rápido que el del hombre, porque no está sometido a ese rigor de ejercicio permanente.
Entonces, en la misma medida que fueron conociéndole las diferentes situaciones, las fueron despachando. Ahora, ¿qué sucede? Que hay situaciones críticas con las que están en cuidados intensivos. Porque deshidratación, cansancio excesivo, ejercicio excesivo, automáticamente llega un momento en que al no tener agua suficiente para que circule en la sangre, en los riñones también se necesita el agua. Eso igual como cuando usted cuela algo. Cuando usted una zanahoria la guaya y entonces lo que queda para usted sacarle el zumo, ¿qué tiene que echarle? Agua. Eso son los pulmones, esa filtración, esos son los riñones. Entonces, si no está esa agua, entonces toda la sal y todo el salite, toda la nocividad que pueda tener la sangre, ¿dónde se acumula? En los riñones. Y se tapan esos filamentitos que no me acuerdo cómo se llama, y entonces converge todo eso ahí. ¿Qué hay que hacerlo? Entonces, hidratarlo y entonces dializarlo. Esas personas que están hasta el momento ahí, hay muchos familiares que se han mantenido hablando, pero la incertidumbre está que cuál es la razón por la cual ahora no se les permite a ellos ver a sus seres. Mira, eso es lo lamentable de todo eso. Oiga esto. Porque ellos niegan eso. Oiga esto, Santiago y Genchi. Los familiares están acusando a 3 oficiales, una apellido Lara, otra apellido Díaz, que fueron las que sometieron a estas jóvenes a entrenamientos excesivos e inclusive dicen ella en el informe, corroborado con lo que tú dices, que oiga esto, Santiago, la pusieron a hacer 250 sentadillas. Sí. Y sumado a eso, las que no podían llegar a las 250 sentadillas, entonces le impedían tomar agua, sí, le impedían pararse, le impedían moverse donde estaban, porque hasta que no terminaran de hacer las 250 sentadillas no se podían parar de ahí, ni tomar agua ni nada. E inclusive se dice que hubo una que se sintió tan asfixiada por la falta de oxígeno que ella cayó. No, que goteó ahí mismo. Ella cayó. Y la que defecó también. Y la que defecó, entonces ahí se marearon 20, Santiago. Pero, fueron 20 que se marearon ahí mismo. Pero ¿cómo ha estado el sol en nuestro país en estos últimos días? Humedad alta. ¿Eh? La humedad combinada con el calor. Entonces, someterla a esas jóvenes en esa pista. Hay que reducir. Así, pero automáticamente. No, los niveles de ejercicio, cuando la temperatura es así, se reducen. Que se reducen. Por precaución. Claro, por precaución. Entonces, parece que el personal que está a cargo de esos adiestramientos no tiene la capacidad técnica para poder dirigir ejercicios. Porque los ejercicios tienen un técnico que conoce perfectamente el nivel hasta dónde puede llevar el organismo. Tú sabes. Y te dice, si anteriormente por las condiciones que tenemos de la temperatura y la humedad, se podían hacer 100, vamos a hacer 50. Pero está haciendo la misma 100, porque las condiciones del clima te obligan a que ya en 50 va a tener el mismo agotamiento que si hubiese hecho 100 con otro clima. Entonces, eso es lo que se está violando. Eso demuestra que en las Fuerzas Armadas en los últimos tiempos han pasado ya muertes por exceso de eso, con los 2 niños en la Marina. Entonces, la Armada Dominicana tiene que hacer una revisión de que no es verdad que todo el mundo esté en capacidad para dirigir ejercicios. En las Fuerzas Armadas. No es por hacer ejercicio y por mandar y por ser. Eso es un error. Pero es que hay algo importante. Son técnicos. Hay 2 elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta esto. Pero lógico. Para tú someter a una cantidad de hombres o mujeres a un tipo de ejercicio intenso como esto, han sido víctimas estas jóvenes. Pero lo primero que tú tienes que tener en cuenta es cuál es el tipo de alimentación que tiene la persona que se va a someter a ese tipo de ejercicio. No hable de eso. Pero entonces, por eso te estoy diciendo. Si yo te digo a ti la experiencia que yo vi con estos ojos, tú te caes para atrás. Pero óyeme otra cosa. Los técnicos de educación física. ¿Tú sabes cuál es el banquete más bueno que hay ahí? ¿Cuál? El guineo con arenque y locro de arenque. Esos son los banquetes que se dan en Santiago en las escuelas militares aquí y en los recintos. Vaya allí. ¿Usted quiere una cosa? Diga que ojalá que le permitan a la prensa o a uno ir a su reportaje a esas escuelas de entrenamiento allí de Atillo y que le presenten a usted la alimentación supuesta balanceada que le dan ahí a esos jóvenes que ingresan de los campos y de los pueblos
para hacerse Carlos, policía y cosas. Aparte de la alimentación. Y entonces ¿tú sabes la lo grande? alimentación va acompañada de qué? ¿Usted sabe lo grande del De caso? suplementos ¿Usted sabe que lo grande del caso? nutritivos, vitamínicos. vitamínicos, Pero usted sabe que lo que grande del tampoco caso. se le dan. Pues tú sabes lo grande del caso. Y que sorprendan a un joven de esos que están ahí en la academia o en esos entrenamientos, recibiendo algún tipo de comida o alimentación que le lleven los familiares, que se la sorprendan en la habitación o lo que sea, donde yo. ¿Quién? Se la incautan y le meten hasta una semana preso. Y tú vas entonces a la cafetería que están dentro del mismo recinto de entrenamiento, que la tienen siempre general y coronel, esas cafeterías. Y lo que te venden a ti es juguito y malta india. Y juguito del mismo que ellos me preparan. Sí, ¿entiendes? Y se la venden a los mismos. Y un juguito que un policía o cualquier ser humano lo compra en la calle en 10 pesos. En esa cafetería cuesta 50. Sí, porque es una mafia. ¿Entiendes? Eso se da aquí en eso se da aquí en esto. Pero así no se- Arbitrariedad. Y tú ves, pero Santiago, hoy tú no te has dado cuenta que hay jóvenes que bajan con el interés de ser policía y van a esa escuela de entrenamiento de Atillo San Cristóbal. Y Llegan del pueblo así. salen del pueblo así. Así, del pueblo, llegan. Y llegan, en la primera sí, semana ya, llegan allá sí, con el cocote largo. sí, Y la eso mamá es dice, ay, mijo. Como que eso es un lujo. Sí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sin Sí, no, tú no, sabes que así- tú hacer así- ejercicio Porque Así no. sin suplemento Pero que nutritivo. hay una cosa. ¿Dónde tú puedes hacer Pero hay ejercicio una cosa, Santiago. sin darte un suplemento nutritivo y deportivo como manda? Porque tú estás haciendo deporte. Pero hay una cosa, Santiago. No te dan Se nada. supone que si tú sales de tu pueblo fuerte y tú lo vas para un lugar a recibir ejercicio, tú tienes que llegar más fuerte Sí, claro. y más corpulento. Llegan jalado. Pero no más consumido, no acabado. No, y con los ojos aquí atrás. Sí, y cuando llegan a la casa que le dan libertad de ese fin de semana, No, eso es una se altura. comen. No, el medio pueblo. Y dice, Porque entonces hay "Ay, una mijo, cosa. Entonces no, hay no se una cosa. apure". Sí. Baja alimentación, con baja caloría, con bajo carbohidrato, Y con ningún baja tipo cosa. de suplemento. Sin ningún tipo de suplemento, como dice Santiago, ni vitamina. No. Y te levantan a las 5 de la mañana y a las 4. Y te dejan despierto hasta las 7, las 8 de la noche ahí, cajete y cajete. ¿Tú sabes cuál es el segundo elemento después de la alimentación? Por eso Que al momento de la educación, al momento de los ejercicios, el instructor de educación física, ¿tú sabes lo que tiene que hacer? Tomar la temperatura A todo. del ambiente. Sí, no. Y, ¿Cómo está la y tú temperatura? tienes que tener médico ahí. Pero claro, no, porque... Porque tampoco lo hay. No, porque es todo un equipo. No lo hay tampoco. Para tú someter a la gente a ese ejercicio, debes saber cómo está la temperatura. Para tú saber cómo que tú vas... con relación al ambiente, cómo tú vas a ejercitar No, y el nivel de ejercicio para esa un persona. muchacho de eso dice, Por eso fue que- no por me eso fue lo que siento bien, sucedió. y tú tienes un médico, vamos a chequear la temperatura de él, vamos a chequear su presión sanguínea. Correcto. Entonces dice, no, espérate, siéntate. ¿Por qué? Porque se te altera. Claro. El metabolismo te altera y la presión se dispara. Entonces, nada de eso lo hay. ¿Tú sabes quién tiene la presión disparada? ¿Eh? Y lamentablemente nosotros, porque mañana vamos a tener que hablar más de eso, hay dos personas que tienen la presión disparada y muy alta. ¿Quién? Lula, porque ahora apareció el caso Odebrecht, Hay otro caso. Y hay otro caso de y Vega ahora. Daniel Ortega, que ya no hay médico que se le estabilice, porque la presión del pueblo ya lo ha arropado. Ayer tuvo que hacer y reunir el sandinismo y hablar y decir de todo, pero ya, señor, usted ha matado mucha gente. Sí, ya Ese problema es serio. ya el hecho de derogar, de derogar la cambiar. medida, ya eso no Es que esos eso no surtió paramilitares, efecto, eso no sandinistas, surtió efecto y fueron y salvajes. Sigue, la situación es tensa. en Nicaragua. 90 personas entre desaparecidos y muertos. Y muertos, sí. O sea, es Y- mucho. Y centenas de detenidos. detenido. Pero también a mí me sigue preocupando mucho la situación del caso de Lula, porque eso duro hay que estudiarlo, señores. Ahora le Ese es un metieron fenómeno que hay que 40 millones estudiarlo. de Odebrecht. Oye, pero el Odebrecht, Henchi, Bueno, yo no me he equivocado cuando digo que el monto del nuevo siglo 2018 Sí, es Odebrecht. es Odebrecht, el monto. Sí, pero Es un monto que se ha llevado presidente, recuerde, vice, funcionario. Es un monto que Pero ha arropado recuerde, el Santiago, continente. Recuerde, Santiago, lo que dijo el presidente de Odebrecht, que él dijo que ellos no dañaron a nadie. Claro. Que ellos ni corrompieron ni dañaron a nadie. Sí, estaban dañados. Eran políticos corrompidos que Sí, ellos pero lógico, no, también es una desvergüenza de él decir
que no dañaron a nadie. Lógico. No, Ellos iban con el dinero No, hombre, a yo lo dañar creo. lo que ya le Yo- faltaba un poco más. No, hombre, yo lo creo. No, pero Genchi. Genchi. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Sí, pero tú no me entendiste. Porque oye. aquel que no está dañado, tú ni por la cabeza se te pasa a ti ofrecerle. Pero le estoy diciendo que ellos terminaban de dañar lo que ya ellos sabían Sí, que estaba un poco por dañado. Por eso Le fueron. decía, mira, aquí hay este paquetico para que Por tú eso, termines fueron, de... por eso fueron que le plantearon. Sí, claro. Porque ellos sabían que estaban corrompidos, que estaban dañados, Oye, que no pero eso es servían. duro. Que no servían. Solo que todavía esta fecha, o debe sonar, óyeme, pero ya estamos... Oiga, Santiago, falta y un falta, mes, señores. y falta personal. falta un mes, porque no el día 6. ¿Y usted cree que eso va Que a salir? vence. ¿Y usted cree que va a El día salir? 6 es que vence, sí, de Santiago, junio. Mire para acá, ¿usted quiere que apostemos un desayuno en el Nacional de que el día 6 no va a pasar nada? ¿Cómo Oiga, que no va a pasar nada el día 6. Comienza el juicio de fondo No. ¿Pero a quién es que van a enjuiciar? a 100. ¿Eh? Así 100. es. No. Que no fue 100, que le echó para atrás. No. Que no, que le echó para No, ¿Por qué tú dices que son 100? señores. Él dice que los 14 que están ahí los mandó Odebrecht, Sí, de de la justicia brasileña. la justicia brasileña. Y que Y- no y son ellos- y 14, ellos que son 100. Y ellos encontraron 86 más. O sea, y aquí No, encontraron que la lista es de 86. 100. La lista es de 100. No, pero lo dijo. No fui yo, Sí, fue el la lista- procurador que dijo que la lista era de 100. Y aparte de eso, ¿tú sabes quién están en los 100? Los diputados, y Dice. diputados Ay, sí. y senadores. Ahí sí. Sí, porque tienen que firmar para que no lo metan. Sí, ahí están. Tienen que levantar la mano. Entonces, ¿tú crees que si están entre los 100? van a Arriba decir que primaria no? abierta y simultánea. Nos Ah. vemos mañana a las 6 de la mañana en otra entrega de Primera Hora, El Matutino. Yo pensaba que tú decías primera abierta. Ay, papá.